Siempre que hablamos de mercados nos centramos en la parte más positiva y la información que reciben los inversores es fundamentalmente del lado vendedor, que por supuesto siempre va a decir que todo va maravillosamente. Pero es importante prepararnos porque, como explica Pablo Gil, nuestro próximo invitado, en su magnífico libro sobre cómo invertir, hay que prepararse para la próxima crisis porque los elementos que generan una crisis se van aumentando y van acumulándose poco a poco y las crisis ocurren rápidamente. Pablo Gil está con nosotros y vamos a hablar sobre todo lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Daniel, encantado de estar aquí otra vez. Qué gusto, ya sabes que estás en tu casa y en este nuevo plató que estamos encantados. Te veo aquí un tamaño como solamente merece tu capacidad. Muchas gracias. Pablo, a mí me interesa muchísimo lo que está ocurriendo con la narrativa de la inflación, ¿no? La narrativa de la inflación era que íbamos a tener un proceso de desinflación absolutamente inapelable en el que se iba a dar ese proceso de reducción de la inflación sin impacto económico, sin impacto en nada. Vemos el índice de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayendo. Vemos el índice también del Empire State de manufacturas de Estados Unidos también empeorando. Vemos a la vez que la inflación persistente. ¿Qué es lo que tiene que prestar atención el inversor que nos está viendo con todo este entorno? Bueno, yo creo que como bien explicas tú, hay un montón de señales que pueden ser entendidas como indicaciones adelantadas de problemas venideros que están ahí y que lleguen antes o lleguen después va a depender en buena parte de la política monetaria y fiscal. Mucha gente se sorprende de que las bolsas lo estén haciendo así de bien, pero no están teniendo en cuenta que pese a la política restrictiva de Powell, la política fiscal sigue siendo tremendamente expansiva. Ahí están esos déficits que mantiene la economía americana y la deuda que tienen. Evidentemente la liquidez sigue siendo en términos netos positiva, lo cual apoya al mercado. ¿Qué nos afecta o qué nos va a afectar más? Yo creo que la política fiscal este año se va a mantener como está. A partir del año que viene va a haber una auténtica batalla y va a depender mucho cómo se repartan los poderes en el Congreso y en el Senado, republicanos y demócratas. Y la política monetaria, que es el otro gran factor, pues no pinta bien, porque empezamos en enero descontando, el mercado descontaba 6 bajadas, incluso 7 en un momento dado, de tipos de interés. La Fed decía 3 y ahora este miércoles tenemos una reunión que ya veremos si vuelven a confirmar esos 3 o no, porque lo cierto es que la inflación general, el IPC general, lleva estancado prácticamente 7 meses sin ningún progreso en absoluto. Ya no tienes ese efecto base a favor. Y bueno, pues la primera parte del recorrido ha sido sencilla, pero lo que se está viendo ahora es que bajar de esas cotas del 3 y pico por ciento no es tan fácil, ¿no? Y estamos muy lejos del 2% de objetivo de la Reserva Federal. Es que bajar la inflación por debajo del 3 y pico por ciento, cuando no baja la masa monetaria. De hecho, lleva remontando varios meses. No baja el gasto público. Se mantienen todos los factores que mantienen la inflación persistente. Pues claro, no puedes esperar, ¿no? Como decía, no, es que hay que ver, qué sorpresa. No, pues no, ¿cómo que sorpresa? Si seguimos inyectando dinero, la inflación es persistente. Oye, que tenemos el bono de Estados Unidos al 4 y pico por ciento a 30 años, que eso nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo además que a mí me parece que hay una hipocresía en parte de los analistas. Es como cuando hablan de qué bien va la economía americana y digo, tienen casi un 130% de deuda sobre el PIB, qué mal va la economía alemana. Digo, ya, bueno, tú imagínate que los alemanes, en lugar de tener un 60 y tantos por ciento de deuda sobre el PIB, abriesen el grifo, como han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, y permiten que haya déficits del 5, del 6, del 7% y deudas de más de un 100% sobre el PIB. Alemania sería un tiro. Lo que quiero decir es que a la gente se le olvida cuánto aporta el gasto público en el crecimiento. Y lo que están haciendo los estadounidenses es una auténtica aberración. Con lo cual, cuando comparas, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que no puedes hablar es de qué mal van unos, qué bien van otros, sin tener en cuenta qué es lo que sustenta ese crecimiento, ¿no? Entonces yo
mi sensación es que están jugando un juego peligrosísimo de, con tal de tener bienestar presente, voy a hipotecar el futuro, ¿no? Y cuando ves esa senda de gasto, esa inyección continua de liquidez, esos bailouts a todo lo que se rompe, porque realmente la crisis bancaria en Estados Unidos no la han arreglado, simplemente la han cauterizado con ventanillas de liquidez, con la ampliación de los fondos de garantía de depósitos a cualquier cantidad. Al final dices, tiene un coste, las cosas cuando tú pretendes que nada se rompa, que nada sufra, lo haces financiándolo de alguna manera y lo estamos viendo, lo están financiando con deuda. Están acumulando un problema tremendo que el día que nos estalle, por desgracia, no solamente les va a afectar a ellos, nos va a afectar también a nosotros. Yo creo que acabas de dar el dato más importante, que es que hay un montón de mensajes ahí fuera repitiendo que la deuda no importa, repitiendo que el déficit no es un problema, que China necesita un gran plan de estímulo después de haberse metido en el problema que tiene precisamente por un gran plan de estímulo. Y lo que me ha encantado tu comparación entre Alemania y Estados Unidos, porque dices, claro, si Alemania tira de un 6% de déficit, pues Alemania estaría creciendo al 2 y pico %, pero es que eso no es crecer, eso es engordar, ¿no? Y me gustaría que le diésemos a la gente una manera de orientarse, porque claro, por un lado están viendo que el mercado funciona relativamente bien. Tampoco tan bien, porque la gran mayoría de los valores no están haciendo prácticamente nada. Pero es importante darles algunas indicaciones para que no se lleven la sorpresa cuando toda esta acumulación de riesgos pueda generar ese efecto dominó contrario que tú acabas de comentar. Sí, digamos que lo primero que hay que entender, que tú lo decías al principio, es que cuando el mercado se ajusta, llega la corrección, esa corrección suele ser breve, ¿no? Suele ser muy violenta, muy rápida, si quieres reaccionar una vez ha comenzado, normalmente llegas muy tarde, ¿no? Entonces tienes que ir moviéndote o ajustando tu cartera antes de que ocurra. Yo, por ejemplo, cuando la gente me dice, entonces no compras nada, digo, sí, yo aproveché para estar en Japón un tiempo, ahora tengo algo en el Russell 2000, dices, hombre, ¿no te da miedo? Me dice, me da pánico porque sé lo que está pasando con los bancos, pero por otro lado, también considero, son tan animales que harán cualquier cosa con tal de que los bancos no quiebren, ¿no? Son capaces de hipotecarse hasta el infinito, ¿no? Que la Fed haga cualquier barbaridad. Creo que estamos ante un mercado de stock picking, entendido como selección. No creo que el posicionamiento ahora mismo mejor sea comprarte un índice global. Creo que hay que intentar rascar un poco más a nivel de sectores, a nivel de índices. Y a mí desde ese punto de vista, ya te digo, no me compraría el Nasdaq bajo ningún concepto, prefiero el Russell. Todavía está como a un 17% de máximos históricos. Hemos visto los datos de China, ya sé que tú no eres fan de China, que está muy manipulada la información, pero bueno, a mí hasta el hecho de que no quieran meter paquetes de estímulo excesivamente grandes me parece que tiene cierta cordura en un mundo completamente absurdo donde parece que el endeudamiento no le importa a nadie. Y luego tienes activos, hemos hablado muchas veces del oro que está en máximos históricos, hemos hablado de las criptomonedas que están en máximos históricos, hemos hablado del sector inmobiliario que al final cuando te vas al activo real, no a través de rates, dices, bueno, si aquí hay un problema de falta de oferta, no es un problema de tipos de interés, no es un problema de más que un desequilibrio de demanda y oferta, con lo cual siempre encuentras nichos, ¿no? Tienes, por supuesto, deuda pública con unas rentabilidades que no veíamos desde hacía década y media. Si te pones a buscar, puedes montar una cartera que esté bien diversificada, donde veas nichos de picos de rentabilidad razonables, ajustados por riesgo, y no meterte tanto en lo que es en la gran apuesta que todo el mundo está haciendo, ¿no? A mí me da pánico cuando miro Nvidia, con independencia de las perspectivas que tienen, y luego la realidad, ¿no? Ni Apple ni Tesla lo están haciendo bien, y luego sin embargo tienes Nvidia, Microsoft o Amazon que lo están haciendo muy bien. Entonces hablamos siempre de los 7 magníficos, digo, no, ya no son 7, son 5. Entonces moléstate en mirar realmente dónde está el valor, porque cada vez vas a estar más recompensado por seleccionar correctamente en qué sección del mercado te quieres meter y en qué área geográfica lo vas a hacer. Yo creo que
no negar la realidad del exceso monetario, pero no pensar que el exceso monetario te va a salvar de cualquier inversión burbujera en cualquier momento, porque el otro día me comentaba un ex miembro de la Reserva Federal que veía muchísima complacencia en el mercado, estimando que pasase lo que pasase, la Reserva Federal te vendría a rescatar. Pero claro, vienen una campaña electoral y dos, un cambio de gobernador que te puede llevar a que la Reserva Federal no haga nada entre el principio de la campaña electoral y cuando Jerome Powell se sale de su puesto de trabajo, que es en mayo de 2025. Es que te puedes encontrar con varios meses en los que la Reserva Federal no te rescata de nada, y tú has dicho una cosa muy importante, que es la pérdida de esas inyecciones de liquidez que están yendo por el otro lado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, queda muy poco. Yo creo que la última vez que lo miré, y creo que ya veníamos de 2,4 billones en reverse repos en la Reserva Federal, creo que quedan 0,4, sí, un poquito menos de 0,4. ¿Qué quiere eso decir? Dices, bueno, pues que el efecto del QT, cuando la Fed dejó de renovar los vencimientos de deuda que tenía del Tesoro, pues no se ha notado, porque realmente le ha entrado ese otro flujo de liquidez al sistema financiero. Pero eso, cuando se acabe, va a poner en una situación muy complicada a Powell, porque si la inflación nos remite, justificar políticas expansivas no convencionales mientras no toca los tipos, con una economía que crece, con pleno empleo aparentemente, y dices, madre mía, a ver cómo cuenta este cuento. No es obvio. La verdad es que al mercado se traga cualquier cosa, ¿no? Con tal de que sea expansivo el resultado, les da igual. Pero yo creo que si hay un factor ahí de lo que llamamos el moral hazard, ¿no? De la Fed, de decir cómo gestionas esto a la hora de comunicarlo, ¿no? Yo creo que se van a dar cuenta en algún momento que están entrampados, que lo que han hecho, como no remita la inflación, va a haber un momento muy complejo en cuanto a lo que tengan que contar al mercado, ¿no? De por qué no siguen siendo restrictivos a pesar de que la inflación nos remite, y tendrán que decir por qué no podemos, porque como se nos ocurra hacer eso, vamos a generar una gran crisis. A ver cómo gestiona eso. Este año yo creo que va a ser muy interesante, y a medida que nos acerquemos al mes de noviembre, por la parte electoral y la renovación del puesto un poquito más adelante de Powell, va a haber una tensión ahí en el ámbito político brutal, ¿no? A ver cómo lo toma el mercado. Absolutamente. Mil gracias, Pablo. Ya sabes que estás en tu casa siempre, y tengamos muy presente este elemento. Es decir, la gran trampa efectivamente se disfraza vía gasto público y vía deuda el Producto Interior Bruto y el empleo, porque más de 50.000 de los empleos mensuales son en el sector público. ¡Oh, sorpresa! Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los datos agregados que recibe la Reserva Federal son aparentemente buenos, y en el PIB y en el empleo, y encima no baja la inflación. Entonces los tipos no se pueden bajar tan rápido como espera el mercado, y las inyecciones de liquidez que necesita el mercado para mantener la burbuja se van perdiendo. Eso no significa que no haya que estar invertidos, mis queridos amigos. Hay que estar invertidos, pero hay que estar invertidos de manera consciente de lo que está ocurriendo. No negar la realidad, no esperar que todo se vaya a la porra, sino ser cautelosos. Mil gracias, mi querido Pablo, y hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu colaboración. Que vaya muy bien.